Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres, estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un toldo. Bendice al Señor, alma mía. Construiste tu mansión sobre las aguas, las nubes te sirven de carruaje y avanzas en alas del viento. Usas como mensajeros a los vientos y a los relámpagos como ministros. Bendice al Señor, alma mía. Qué variadas son tus obras, Señor, todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar, grande y dilatado, donde se agitan en número incontable animales grandes y pequeños. Bendice al Señor, alma mía. Todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo. Se la das y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciados. Bendice al Señor, alma mía. Si escondes tu rostro se espantan, si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento son creados y renuevas la superficie de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar, que Dios permite que hoy día, martes 23 de abril del año 2024, estemos de nueva cuenta juntos en nuestro espacio virtual de Biblia, el día de hoy, lunes, dando seguimiento a nuestro curso de Jesús de Nazaret. Agradezco tu presencia y te invito a que juntos nos pongamos ante Dios Padre para darle alabanza y también a Jesús nuestro Cristo y Señor. Por lo tanto, decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como es nuestra costumbre, invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Muy bien, pues agradecemos de nueva cuenta la presencia de Jesús de Nazaret entre nosotros. Le pedimos que como siempre nos tenga la misericordia y nos conduzca
para entender mejor la palabra de Dios Padre que conocemos por los labios de Jesús de Nazaret y que nos ayude a entenderla y a ponerla en práctica. Y le suplicamos que el Espíritu Santo también nos acompañe, como todas las reuniones de nuestros cursos, para lograr este propósito. Y te comento que el salmo con el que abrimos la sesión del día de hoy es una bella interpretación que está sustentada en el Salmo 104 de la tradición hebrea, que es un himno de alabanza. Dentro de los salmos son muy comunes los himnos, pero dentro del mismo grupo de himnos hay algunos que son por algún motivo o razón y otros por otra. Entonces, en este Salmo 104, el subtítulo que tiene este salmo es el de Dios es amor, porque si tuviste un poquito de cuidado en este salmo, es una narrativa sustentada en el Génesis y el fundamento es reconocer la grandeza de Yahvé, Dios, por su creación, por su palabra, porque por él todo se hizo y sin él nada se hubiera hecho. Obviamente, nosotros sabemos, de acuerdo a nuestros estudios, que Jesús, el unigénito de Dios Padre y el Espíritu Santo también participaron de la obra creadora, no solamente del mundo, sino previo a esto de los ángeles, y que desde entonces, previsto por el propio Dios Padre, eh, estuvo ya definido en qué momento iba a llegar a este mundo Jesús como culmen del tiempo de la plenitud, y que todo lo que nosotros hemos estado estudiando en este curso de Jesús de Nazaret nos entra, nos, nos, mm, nos remite a estudiar lo que hemos estado haciendo, a Jesús en su fase terrena, como hombre, como humano, el Jesús de Nazaret de la historia. Obviamente, comento esto porque sabemos perfectamente que la unión hipostática referente a la divinidad celeste y a la terrestre de Jesús es una cosa, pero nuestro estudio, lo que hemos estado haciendo es centrarnos en el Jesús histórico, en el Jesús humano, en el Jesús que vino a este mundo por la obra del Espíritu Santo y la disposición sin ninguna restricción de parte de la siempre Virgen María, para que su vientre fuera la nueva arca de la alianza que abrigara al Mesías antes de que naciera, y que ya posteriormente, con el paso del tiempo, además de ser madre de Jesús, es también por misericordia del propio Jesús en la cruz, nos la dona, nos la da como madre también nuestra, como el mayor gesto, yo diría, o uno de los mayores gestos de amor hacia nosotros, compartirnos la grandeza de su madre. Y por otra parte, después de su gloriosa ascensión a los cielos, va a ser la propia Virgen María la que va a estar también al frente como custodia de la nueva Iglesia Cristiana Católica que fue fundada por su hijo. Desde entonces siempre está eh, como, como guía, como vínculo entre los hombres y el cielo, cuidando de la obra de su hijo
y es para todos nosotros no solamente un motivo de inspiración y guía, sino que gracias a ella, en muchos momentos de la historia, se ha podido evangelizar en muchas naciones y en distintas circunstancias. Como muestra tenemos aquí nuestro México, nuestro amado México, que gracias a la aparición de la Santísima Virgen en su advocación de la Virgen de Guadalupe, logró con sus apariciones que todos los indígenas desearan convertirse a la nueva religión, al catolicismo, que los misioneros franciscanos y de otras órdenes tenían tiempo de querer implementar aquí entre los naturales de Tenochtitlán y de otras tribus sin un éxito relevante, y que gracias a las apariciones de la Santísima Virgen se pudo lograr este propósito. Entonces, esta es la prueba que tenemos nosotros más cercana y más contundente de la mediación de María en favor de la iglesia de su Hijo. Independientemente de eso, como madre, pues siempre nos cobija, nos apoya. Esas bellas palabras que ella pronunció a, a Juan Diego, a San Juan Diego, cuando le dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre, es bellísimo, porque nos pone en la dimensión frágil como humanos, y ella, dentro de su grandeza celestial, nos abraza y nos consuela y nos ve efectivamente como ella también ve a su Hijo Jesús. Bueno, pues somos afortunados, somos privilegiados de que ella se apareció, perdón, aquí en nuestra patria, y desde entonces somos un orgullo en todo el mundo, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, porque no sé si tú sepas, pero después del el propio Vaticano, de la Basílica de San Pedro, el segundo el sitio de la religión cristiana católica más visitado del mundo es la Basílica de Santa María de Guadalupe. Otros, eh, otros lugares como Lourdes, como Fátima, como, no sé, tantos en donde ha habido apariciones, todos son importantes, pero repito, el segundo sitio más visitado dentro de la cristiandad católica es la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en nuestra capital. Bueno, pues nuestra intención es pedirle precisamente a María, nuestra amada Virgen y Señora, que nos tenga compasión y que tenga compasión de todos los desamparados que se encuentran en las zonas de conflicto bélico en el mundo. Me viene ahorita a la mente, tristemente, el pensar en la península de Siria, en donde está Israel, en donde está Gaza, en donde cerca se encuentra Irán, que se encuentran otros países, Palestina y muchos grupos que están en un momento muy difícil, crucial dentro de su enemistad que durante siglos han tenido, y como que estamos al borde de poder desembocar en un conflicto de proporciones mayúsculas, que ni lo deseamos ni se lo deseamos a nadie, el vivir en esa angustia. Por lo tanto, le suplicamos a María Santísima, como hijos de ella, nos cobije, nos abrace y también inspire y guíe a todos los
jefes de Estado y políticos involucrados en estos conflictos para que se encuentre la paz. Como dice el Papa Francisco, no se puede obtener la paz mientras haya balazos, mientras haya ataques. No lleva a ninguna cosa positiva. Si ante una agresión respondemos con otra agresión, pues nadie nos va a sacar de esa conducta bélica recurrente que no lleva a ningún lado. Y pues no vayamos tan lejos. El conflicto de Israel que comenzó el día 7 de octubre del año pasado, pues ha cobrado más de 40,000 víctimas en los casi 6 meses que lleva y no se ve para cuándo pueda tener solución. Entonces, de verdad le suplicamos a Dios Padre, por intercesión de Jesús de Nazaret y por la mediación de María Santísima, que el Espíritu Santo conduzca a todos a una posibilidad cercana de paz y que podamos tener todos una convivencia pacífica en cualquier parte de este bello mundo. Bueno, pues dicho lo anterior, eh, te quiero comentar eh, que, que el próximo jueves les envié una invitación por medio del chat que tenemos de nuestro curso, invitándolos a una plática muy interesante que va a tener lugar en el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday y va a ser dirigida por el presbítero y doctor Mario Ángel Flores. Si tú no sabes quién es Mario Ángel Flores, permíteme que te dé 2 o 3 datos acerca de su personalidad. Él es sacerdote, por supuesto, y por mucho tiempo, por 2 o 3 periodos, ya no recuerdo, fue rector de la Universidad Pontificia aquí en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, él, al dejar ya este cargo, hace cosa como de año y medio o quizás 2 años, él pasó a ocupar 2 cargos. Uno, dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es el órgano superior dentro de los obispos cristianos católicos en México, hay una oficina que se le llama el Observatorio de la Conferencia Episcopal. Y el padre Mario Ángel Flores, él es el director de este observatorio. No es un observatorio para conocer las estrellas, no es un observatorio para ver el cosmos. Así se le dice a esta oficina que estudia todos los eventos políticos, sociales y de toda índole y que involucre el o que afecte a la población y que también reviste importancia para la conferencia del episcopado mexicano. Al mismo tiempo, él, más o menos desde hace un año o un poco más, él fue ratificado por el Papa Francisco como miembro de la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede. Esta oficina se encarga de estar haciendo análisis profundos acerca de los sistemas educativos en todo el mundo y el padre Mario Ángel pues es miembro de esta comisión teológica. Entonces, su opinión y su actuar es muy apreciado tanto dentro de la Iglesia del Vaticano, la Santa Sede, como en la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y tenemos la fortuna, los que estudiamos en el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, que desde hace muchos años el padre Mario Ángel es nuestro asesor de la institución. Y tenemos el gusto de que cada año tiene la deferencia de dictar una o a veces hasta 2 conferencias o pláticas de temas relevantes.
Este jueves va a estar en la institución, en nuestra escuela, de 9 a 11 de la mañana, y va a dictar una plática, conferencia relacionado a los últimos escritos del Papa Francisco, y concretamente se va a centrar mucho en ubicarnos en lo que el Papa expresa sobre la igualdad de géneros y su correcta interpretación, porque han sido temas que a ti has de tener claridad, que ha causado sorpresas en algunos medios que han sido distorsionados otros, eh, por otros también medios y redes sociales, y hace falta que nos ubique alguien con la categoría y el conocimiento como el padre Mario Ángel, para que tengamos una claridad de lo que significa estos documentos y su correcta interpretación. Por lo tanto, ahí te hicimos llegar la invitación, y ahí viene puesto eh, tanto la página de YouTube del instituto, y viene también datos telefónicos para cualquier duda que tú tengas. La invitación es abierta para ti y para quien tú desees compartir, para que de preferencia te apersones en la institución. Estamos ubicados a 2 calles del centro del Zócalo de Tlalpan. Estamos precisamente a espaldas de la Universidad Pontificia, y es puntual el sacerdote, el doctor Mario Ángel. Esto lo hacemos con la intención de que si tú no conoces nuestra institución, tengas oportunidad de ver en dónde nos forjamos, en dónde estamos adquiriendo conocimiento los misioneros de la palabra, como tu servidor, egresados de esta escuela, y también que conozcas todas las publicaciones. Están allí exhibidas todas las publicaciones de nuestro fundador, muy amplias, muy certeras, muy buenas para el estudio. Y también, pues, que te ubiques en el calor y en la forma en que nos manejamos ahí todos los que integramos el alumnado y la dirigencia de esta institución. De verdad, te invitamos a que, si tienes oportunidad, hagas presencia física ese día. Y si no, que a través de YouTube, y también pocos minutos antes de la propia conferencia, se va a pasar la liga por vía Zoom, también para que te puedas conectar. Entonces, en pocas palabras, te invitamos a que vivas este magnífico evento. Bueno, tenemos 2 eventos más que ahorita no te los comento para no llenar esto de información, pero que te vamos a enviar este fin de semana, también de 2 eventos muy importantes dentro de nuestro ámbito de clases de Biblia. Bueno, entonces, precisamente, bueno, te adelanto un poco porque es obligado que lo haga. El día 19 de mayo, este año, va a caer la fecha de la celebración de Pentecostés. La celebración de Pentecostés, como tú bien sabes, o si no lo sabes, entérate, es cuando, una vez que Jesús, eh, ya glorificado a la derecha del Padre, y una vez de haber recibido los reconocimientos por su maravilloso desempeño en esta tierra, haciendo todo lo que la voluntad de Dios Padre le había pedido, y de llevar hasta las últimas consecuencias toda la obra salvadora que incluía, su muerte en cruz, su gloriosa resurrección, y toda la vida pública con la que nos fue enseñando cómo llegar al reino de Dios, al reino de los cielos. Va a enviar esa fecha a el Espíritu Santo, a sus apóstoles, para que los llene de valor,
de sabiduría, de arrojo, de conocimiento para llevar a cabo la misión que les encomendó al ascender a los cielos, de llevar la palabra hasta los confines de la tierra y de bautizar a todos los nuevos integrantes de la Iglesia Cristiana Católica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese signo sensible que nos distingue a los que formamos el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios. Recordemos que Jesús de Nazaret, en su calidad humana, entregó su vida en la redención de nuestros pecados, en la remisión de nuestros pecados, para todos, no solamente para los judíos y los integrantes de la religión judía, sino para toda la humanidad. Y para toda la humanidad, no solamente de ese tiempo, sino todos los que vendríamos a este mundo posteriormente. Por lo tanto, tú eres uno de los afortunados por los cuales, por el cual Jesús de Nazaret entregó hasta la última gota de su sangre. Y entonces tú, yo, todos nosotros formamos parte del nuevo pueblo de Israel, porque además de que recibimos la misericordia de haber redimido nuestros pecados, además hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo único que nos hace falta es creer en Jesús, y al creer en Jesús creemos en la voluntad de Dios, en amar a nuestro prójimo como Jesús nos ama a nosotros, y en el hacer las obras que por amor nos nazcan, derivadas de esa fe hacia Jesús y derivado de ese amor hacia nuestro prójimo. Bueno, pues entonces ese día 19 de mayo, para muchos de nosotros, es un día glorioso porque es cuando nace oficialmente la Iglesia Cristiana Católica. Jesús de Nazaret, en la última cena, la funda, y además de fundar la iglesia, también es cuando nos ofrece la institución del sacramento de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Todo esto en esa cena del Señor, la víspera de cuando Él entregó su vida, cuando fue crucificado. Bueno, pues entonces ahí lo fundó, pero el nacimiento oficial de la iglesia se considera el día de Pentecostés, que este año va a caer el día domingo 19, por el evento que te cité, de la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, sobre los apóstoles y también sobre las mujeres que estaban en el cenáculo ese domingo, y que incluía también, por supuesto, a nuestra querida Madre, la siempre Virgen María también, y que gracias a eso pudieron Pedro ese día tomar la estafeta y salir y hablar sin ningún desparpajo, hablar con contundencia, con autoridad, con conocimiento a todos los que rodearon el cenáculo cuando escucharon ese viento, ese ruaj que se oyó como un trueno en todo Jerusalén, y que todo mundo acudió al edificio, a esta construcción, a ver qué pasaba. Y entonces ya salió Pedro, salieron todos, pero Pedro habló como jefe, como vicario de la nueva iglesia, como vicario de Cristo aquí en la tierra y como jefe de la iglesia, y entonces dio su primer discurso, y ese día, lo que comenzó como a las 9 de la mañana, va a terminar por la tarde de ese día. Nos cita la escritura en Hechos de los Apóstoles que nació con los que tenían que haber nacido, aproximadamente como 3,000 integrantes ese día ingresaron
a la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, es un evento trascendente, grandioso, que viene a ser, pudiéramos decir, la razón segunda por lo cual vino Jesús a este mundo. La primera fue enseñarnos a cómo llegar al reino de Dios, al reino de los cielos. La segunda, el decirnos cómo poder hacerlo, y para eso era recomendable que nos cobijáramos en su palabra y en sus enseñanzas, en su santa Iglesia Cristiana Católica. Entonces, eso es importantísimo para todos nosotros y ese día pues va a ser fenomenal. Ese día va a marcar también para nosotros el fin de nuestro curso de Jesús de Nazaret. Nos quedan 4 clases previas a empezando hoy y concluyendo el domingo anterior a Pentecostés. Perdón, no el domingo, el martes previo a Pentecostés para cerrar nuestro curso. Hasta ahorita hemos estado estudiando el ministerio público de Jesús a través de la óptica de los 4 evangelistas y a través de la guía del padre Salvador Carrillo en muchas de sus publicaciones, concretamente en esta de Jesús de Nazaret. Bueno, pues entonces yo tengo calculado que en estas 4 clases vamos a acabar de hacer las reflexiones concluyentes de nuestro curso en las distintas etapas que hemos estudiado y centrándonos básicamente en lo que es la Pascua de Jesús, la Pascua del Señor. Por lo tanto, quiero hacerte 3 comentarios. El primero, quiero pedirte que si tienes alguna inquietud o alguna duda o alguna pregunta acerca de lo que hemos estado viendo, cualquier cosa que tú quieras afianzar de tus conocimientos o que tengas curiosidad por saberlo, que tengas la bondad de a través del chat de escribir. Si en un momento dado no quieres que se haga en el chat, porque eso pues lo leemos todos, respeto tu decisión y recuerda que tienes ahí mi chat personal también, que es el que ponemos siempre. Te lo voy a poner ahorita para recordarte. Eh, recordarte que a este correo o a este teléfono puedes hacerme cualquier pregunta o duda o lo puedes mandar por escrito para poder reforzar la enseñanza que pretendemos o que pretendo te enriquezca. Eso por un lado. Por otro lado, quiero pedirte que si tienes tú alguna inquietud por algún tópico o algún libro de los que conforman la Biblia, los 73 libros de la Biblia, que quisieras que fuera nuestro siguiente tema de estudio, que me lo hagas saber. Yo tengo ya 2 o 3 reservados también para hacerles de su conocimiento, pero quiero saber si hay alguna inquietud entre ustedes, que tengas tú alguna propuesta o algún deseo, que lo hagas saber. Por otra parte, para cerrar este comentario, te quiero decir, no sé si tú conozcas que tenemos un libro, que te lo estoy mostrando aquí ahorita, que es de los programas y cuestionarios que se manejan en el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday. En este libro vienen cuestionarios de todos los cursos que se imparten en la escuela y uno de ellos es el de Jesús de Nazaret que yo te he dado en estos últimos meses con mi mejor entusiasmo y mi mejor intención de que de veras te haya sido grato y te esté enriqueciendo tu vida. Bueno, pues yo te quiero comentar
que no creas que solamente estamos estudiando por estudiar. Si tú tienes intención, si te agradara a ti la idea de tener una constancia escrita, un reconocimiento de que cursaste el curso de Jesús de Nazaret, para poder hacer eso se requieren dos cosas. El primero, que tengas este libro y que ahí veas los cuestionarios, el cuestionario correspondiente al curso de Jesús de Nazaret. El segundo punto es que desarrolles, que respondas ese cuestionario y que me lo hagas llegar, ya sea a través de enviarlo por mail, a través de entrega física, dejando, si te queda cerca la iglesia de Santa María de los Apóstoles, o ponernos de acuerdo cómo se puede hacer. Esto tienes que entregármelo a mí dentro del mes de mayo. No te digo el día 19, puede ser los siguientes últimos días del mes de mayo, pero entonces podrás tú poder contar con ese reconocimiento oficial en que se certifique que tú tomaste este curso, que cumpliste con la normatividad del mismo, que respondiste el cuestionario y, y ya, y punto. Entonces, te lo quiero hacer de tu conocimiento porque a algunos les interesa. Ya este curso, como lo hemos dado ya 2 ocasiones anteriores, dentro de los oyentes, tengo 2 o 3, tengo 3, si no me equivoco, oyentes actuales, que ellos ya en el curso pasado entregaron su cuestionario y tienen su certificación. Pero puede haber otros más que la deseen, entonces te invito a que no te quedes con las ganas si ese es tu interés. Bueno, ya dicho todo esto, quiero comentarte que en estas clases que nos quedan, te decía, quiero aprovechar en recalcar y hacer algunas observaciones y consideraciones sobre algunos momentos cumbres dentro de la Pascua del Señor. Recordemos que la Pascua del Señor son la conjunción de la Cena del Señor, lo que sucedió el día para nosotros Jueves Santo, la víspera de cuando entregó su vida para darnos remisión de nuestros pecados. También incluye su agonía, lo que vivió él en el huerto de los olivos, todos los momentos de angustia y de miedo natural que vivió como humano, su detenimiento, su detención, el interrogatorio que tuvo con las autoridades judías, el interrogatorio que tuvo con este Pilato, la condena de su muerte y su crucifixión. Y también la Pascua del Señor lleva aparejado su sepultura y su gloriosa resurrección. Todo esto da oportunidad a que concluida brillantemente su vida aquí en la tierra, dentro de su ministerio público, él suba al cielo para ser glorificado, para que recordemos que en ese instante ya oficialmente sea nuestro Mesías, sea nuestro Cristo, sea nuestro Señor, sea nuestro ungido. Todas estas palabras significan más o menos lo mismo, y que entonces esta es la parte en que se cierra todo el capítulo de la vida de Jesús en este mundo, y ya después va a estar presente 40 días en las apariciones que tuvo con ciertas personas, entre ellas sus apóstoles y algunas otras más que nos narran los evangelios. Por supuesto que hubo muchas apariciones más que no están
redactadas que no están puestas en la Biblia. Y bueno, no nos vamos a meter en aprietos, pero yo nada más te quiero comentar una. ¿Tú crees que después de haber venido aquí no se le apareció en algunos momentos a su madre? ¿No crees tú que tuvo oportunidad de abrazarla y de sanar las heridas del corazón que tenía la Virgen María por haber tenido los 7 dolores durante toda su vida de Jesús y que lo soportó y fue la fiel custodia de su iglesia? Yo pienso que sí, ¿eh? Yo pienso, te repito, no está documentado en la Biblia, pero supongo que fue una de tantas apariciones o varias apariciones más que tuvo con ella. Bueno, así como eso, pues son detalles interesantes que vale la pena que tengamos en consideración. Por lo tanto, quiero remitirme ahorita a reflexiones, ya pasándome un poco el, el sabor de esa condena injusta, pero pues a fin de cuentas así tenía que ser de acuerdo a la historia de la salvación, en que Pilato lo condena a muerte. Y quiero hablarte de algunas cosas que durante el proceso, durante el camino, ahora sí, después de esta sentencia, se fueron dando y que recapacitemos un poco acerca de las mismas. Por ejemplo, para algunos queda claro, para otros no lo saben, pero por ejemplo, la costumbre, ya una vez de haber sido dada la sentencia de muerte, en este caso de Jesús, o de cualquier otro condenado a ser crucificado, era que tenían que cargar el madero horizontal de la cruz. Nosotros, por tradición, tenemos siempre en mente el que Jesús cargó con la cruz completa, pero no es así. Nada más te lo quiero comentar como un dato cultural, valga la expresión, porque pues estamos estudiando Biblia y tenemos que tener conocimiento de muchos detalles. Entonces, el madero horizontal es lo que cargó Jesús, él y cualquier condenado que fuera sentenciado a muerte. El poste vertical estaba ya en el lugar de la ejecución, no estaba ya clavado, sino que estaba en el sitio. Entonces ya ahí, tristemente, el sentenciado a morir, pues era o sujeto como lo fueron los ladrones que estuvieron a derecha e izquierda de Jesús, o como él que fue crucificado, que fue traspasado su cuerpo con clavos en sus muñecas y en sus pies. Ese es otro detalle. Nosotros por costumbre, por tradición, siempre vemos la cruz de Jesús, él con sus manos traspasadas. Y no tiene de malo que así lo sigamos viendo, pero hay una razón que te comento por lo cual el clavo se ponía aquí en la muñeca realmente, que era algo muy doloroso, porque al ponerlo aquí en la muñeca normalmente lastimaba algunos de los tendones de la mano, y es por esa razón que este Jesús en su agonía en la cruz está, está cargado hacia su derecha. Esto, la razón es porque al haber sido traspasado en su muñeca, le lastimó algunos tendones y eso obligó a que su mano estuviera un poco cerrada y el dolor y las consecuencias de eso lo jalaba a él a tener su cabeza inclinada. Es cierto que al entregar su espíritu, al morir, él obviamente pues la dio su cabeza,
pero durante toda la crucifixión Él estuvo soportando, además de todos los dolores que ya conocemos, de su flagelación, de la coronación de espinas, de las injurias y de todo lo que ya sabemos, tuvo que soportar ese traspaso de su cuerpo que afecta a los tendones enormemente. ¿Él por qué fue crucificado? Dice, si los ladrones no. Pues porque recordemos que tristemente el argumento de que él se decía hijo de Dios, las autoridades religiosas judías lo manejaron muy hábilmente con Pilato y las autoridades romanas y lo presentaron como una sedición, como un terrorista, pudiéramos decir, contrario al imperio romano, porque para ellos el César era prácticamente un dios viviente. Y entonces lo manejaron muy bien, diciendo, este hombre, Jesús de Nazaret, bueno, este hombre es enemigo del César. Y por lo tanto, la muerte que sufrió Jesús fue la de un enemigo del imperio. Por esa razón, los otros ladrones, porque eran ladrones y porque habían, se supone, matado o habían cometido muchos delitos, murieron en la cruz, sujetos a la cruz, pero solamente Jesús fue crucificado por eso, porque se le consideraba políticamente un enemigo del imperio romano. Eso por las argucias de las autoridades religiosas judías. Bueno, pero te lo comento para que sepas de esto. Y también, como un dato cultural, pudiéramos decir, hay algo que cuando estuvimos hablando de cuando estuvo en el huerto, hay una expresión en uno de los evangelios que dice que sudó como gotas de sangre. Te quiero hacer el comentario de que efectivamente una persona en condiciones extremas de estrés, de presión, de angustia, de miedo, médicamente está comprobado, hay una, hay un acto, una situación que se llama hematrosis, hema de sangre, trosis, así es, hematrosis, en la cual bajo, repito, un severo condición de estrés, puede llegar a sudarse sangre. Entonces, no podemos dejar de reconocer que Jesús, como humano, igual que tú, igual que yo, vivió las tensiones, las angustias, los miedos, el pánico que a cualquiera de nosotros de carne y hueso nos lleva un momento de angustia. Y por eso es entendible cuando él en su pasión se postró y le rogaba al Padre, Padre, si he de pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dentro de la forma de hablar, el decir copa, copa significaba pasar un momento dramático, un momento trágico, como Jesús sabía que iba a ser su muerte. Entonces, pues él como humano no lo deseaba, pero como hijo de Dios, como el unigénito, sabía que a eso había venido a este mundo, que era la voluntad del Padre que así se dieran las cosas, y él por eso dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, eso nada más te lo comento porque es un detalle importante que sí pudo haberse dado la hematrosis, y te repito en qué consiste. Bueno, pues entonces hablábamos que cuando ya fue condenado a muerte y va
con el madero cargando. Es cierto que ahí venía del campo el Simón, Simón de Cirene, que venía de trabajar y lo obligaron los soldados romanos a que cargara ese madero, que efectivamente Jesús venía colgando de su cuello la placa con las letras. Nosotros vemos en los cruces, vemos que nada más dice INRI, pero en realidad nosotros vemos el INRI por tradición. Lo que Pilato mandó poner fue tanto en hebreo como en latín y como en griego, que eran las lenguas que se hablaban en gran parte del mundo de esa época, el Jesús, rey de los judíos. Y recordemos que las autoridades religiosas judías después le increpaban: óyeme, Pilato, ¿por qué pusiste eso? Debiste haber puesto dice que es el rey de los judíos. Y fue cuando Pilato les dijo: lo escrito, escrito está. Bueno, entonces ese motivo de condena lo traía colgando Jesús de su cuello rumbo hacia el Calvario. Y que, aunque la Biblia no nos lo cita, pero la tradición religiosa cristiana nos habla de que hubo una mujer piadosa de nombre Verónica, que en un momento de consuelo hacia el sentenciado, hacia Jesús, nos dice la tradición que le acercó un lienzo para limpiarle un poco el sudor de su cara y sus heridas, la sangre que venía derramando. La tradición dentro de la iglesia nos dice que quedó en ese lienzo el rostro de Cristo. No nos lo dice esto la Biblia, pero es un dato hermoso dentro de la tradición, y recordemos que nosotros estudiamos la Biblia, pero también tomamos en consideración las observaciones del magisterio de la Iglesia, que es el conjunto de todos los obispos, para emitir opiniones acerca de la propia escritura de la Biblia, y también se toma en consideración muchas veces la tradición. La tradición son todos los datos que de generación en generación van pasando, que le dan un contexto hermoso a nuestra religión. Y nada más te voy a decir una cosa. O sea, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de las posadas? ¿No te agrada esa tradición tan hermosa? Bueno, ahí te das cuenta de que algo que no está documentado en la Santa Biblia, pues para nosotros creyentes de la Iglesia Cristiana Católica significa mucho. Por lo tanto, ese episodio de la Verónica, aunque no lo vimos porque no viene puesto en los evangelios, pues es una bella historia que ojalá y haya sido como nos ha pasado de generación en generación, porque es hermosa. Bueno, entonces van rumbo al Calvario. Te quiero dar otro dato que a veces no conocemos muy bien. Se nos ha dicho que el lugar donde fue crucificado Jesús es el Gólgota, que nos dice que en hebreo quiere decir lugar de la calavera. En realidad, el término Gólgota es correcto, pero es en arameo el término Gólgota, lugar de la calavera. En hebreo se hubiera dicho el Gulgolet. Es algo similar y a lo mejor no tiene mucha importancia, pero tú, estudioso de la Biblia, pues es interesante que lo conozcas. El término Gólgota es arameo. Bueno, entonces, otro detalle que te quiero comentar es que estando en la crucifixión, nos dice las escrituras que cuando Jesús pronunció
la frase de tengo sed, le acercaron una esponja, un hisopo, se habla, el hisopo es una planta parecida a la textura de una esponja, y ahí se le puso vino y mirra. Pero hay un detalle que quizás tú no conozcas. Dicen que Jesús al ponérselo sobre los labios, pues se dio cuenta que era y lo rechazó. En realidad, la mirra en estos momentos dramáticos servía como un adormecedor, como una especie de droga, ¿por qué no decirlo? Una droga para poder bajar el éxtasis y el dolor que el crucificado estaba sintiendo. Entonces aquí, si tú lo analizas bien, Jesús quiso vivir hasta en lo más mínimo las consecuencias de su sacrificio y entrega sin recurrir a ningún paliativo que bajara la donación que él estaba haciendo de su vida por nosotros. Entonces, ese detalle es interesante saberlo. Bueno, los clavos que te dije, solamente para acabar de redondear, solamente se le aplicaba, además de un sedicioso, a esclavos o a hombres libres no ciudadanos romanos categorizados como enemigos del imperio. Como los dos ladrones, ellos los consideraban que no eran sediciosos, repito, por eso no fueron clavados. Jesús sí, porque lo consideraban alguien detestable en ese momento. Y por esa razón las crucifixiones se hacían afuera de las murallas de la ciudad, con doble finalidad. Uno, para demostrar que el sentenciado no era digno ni siquiera de morir dentro de la ciudad, porque era, era aborrecido. Y el otro motivo era para que sirviera de escarnio a cualquier persona que estuviera llegando hacia Jerusalén. Había que entrar por determinadas puertas. Tenía la ciudad de Jerusalén 12 distintas puertas, y entonces el lugar donde se hacían las crucifixiones era uno de esos sitios por el cual ingresabas a la ciudad. Recordemos que en el caso de Jesús, por estar en vísperas de la celebración de la Pascua judía. Digo en vísperas porque fue el Viernes Santo, tanto la muerte de Jesús como en la tarde de ese viernes se inició la Pascua judía, que por cierto ahorita le están celebrando dentro de su calendario litúrgico. Los judíos comenzó ayer su celebración de la Pascua, el Pesaj, que ellos le llaman. Bueno, entonces te comenté y te vuelvo a decir, la hora en la que Jesús es clavado en la cruz son las 12 del día, que es la misma hora en la cual en el templo de Jerusalén los sacerdotes sacrificaban a los corderos que iban a ser consumidos ese día en la noche, en la tarde-noche, en la cena de Pascua. Por lo tanto, no es casualidad que así como los corderos están siendo sacrificados, Jesús está siendo sacrificado también, pero convirtiéndose en la víctima eterna y la víctima única y la víctima ideal, ideal desde el punto de vista de que ya se termina el culto a través de los animales hacia Dios. A partir de la muerte de Jesús en la cruz, él mismo es la víctima, es el Cordero de Dios.
que se ofrenda y en la cena del Señor, Jesús es el mismo sacerdote que ofrece en la Eucaristía a Dios la adoración y el sacrificio. Y claro, con el paso del tiempo, con su glorificación, esa ofrenda va a ser a Dios Padre, pero recordando un memorial de la muerte de Jesús de Nazaret. Entonces, no lo vamos a ver más ahorita, en su momento lo vamos a ver, el que Jesús en ese viernes, en lo que pasó en su pasión entre jueves y viernes, se convirtió en víctima, se hizo pecado, igual que el más ignominioso de cualquiera de nosotros hombres, y entregó su vida, se convirtió en pecado y por eso murió, como víctima, como cordero, eh, como cordero inmolado. En segundo lugar, se convierte en oferente y se convierte en a quien va dirigido la ofrenda. Bueno, el que se diera a las 12 del día, que dentro del judaísmo le mencionan la hora sexta, y el que estuviera ahí 3 horas entre la hora sexta y la hora novena, la hora nona, tiene su sentido teológico y tiene su explicación también física. En la narrativa de los evangelios nos dice que la tierra se oscureció, que la tierra, a pesar de ser mediodía, cuando está el sol a plenitud, se oscureció. Y esa tiniebla permaneció durante las 3 horas que estuvo Jesús en la cruz. La explicación teológica de esto viene dado a que, por un lado, la naturaleza se está expresando en su dolor de ver morir al Creador, porque recordemos que el unigénito junto con Dios Padre y el Espíritu Santo fueron los que hicieron la creación. La naturaleza está manifestándose, pero además de esa manifestación de la naturaleza, hay otro motivo. Las tinieblas, como nos dice algunos de los evangelistas, nos hablan de un tiempo que está terminando. Cuando Jesús muere, recordemos que hay la narrativa de que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Esto, más que nos espante que sea algo físico, la connotación teológica quiere decir que el tiempo de adoración a Yahvé Dios por el templo de Jerusalén y a través del sumo sacerdote, porque el velo del templo estaba en la entrada del Santo de los Santos, al único lugar al que podía accesar el sumo sacerdote, y accesaba una vez en el año, el día del, del día del perdón, el día del Yom Kippur, que le dicen los judíos. Bueno, esa connotación de que se rasgó el templo nos está diciendo que con la muerte de Jesús, dos cosas importantes. La primera, no va a ser solo el sumo sacerdote el que va a estar en contacto directo con Dios, vas a ser tú, voy a ser yo, vamos a ser todos los que estamos en la liturgia, en el ritual de la Santa Eucaristía. Podemos tener acceso a Dios en cualquier momento, en cualquier día, no solamente cuando el sumo sacerdote lo quiera o lo pueda hacer. Y además, el sumo sacerdote lo hacía para pedir perdón por él y por los pecados del pueblo. En este caso, Jesús, víctima, sacerdote y oferente de la nueva Pascua, va a estar desde el cielo presente. Hay una expresión que luego la gente dice, ay, qué tristeza, que luego en cada misa se está recordando la crucifixión. Bueno, no se está recordando, se está haciendo la crucifixión. No, no, no.
no lo veamos que se está celebrando otra crucifixión. Se está haciendo el memorial de la entrega del cuerpo y la sangre de Jesús por la remisión de nuestros pecados. Él está en el cielo en cuerpo y alma como Jesús hombre, y el presbítero o sacerdote está en un memorial recordando el sacrificio que él tuvo en la cruz por nosotros, y que efectivamente en lo que conocemos como la transubstanciación, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, de Cristo, y es lo mismo que comulgamos y que nos nutre y que nos da más Espíritu Santo y que nos hace ser hijos de Dios y hermanos de Jesús, y al estar Él en nosotros, nosotros podemos vivir mejor. Todo esto te lo platico así para que entiendas en realidad qué fue lo que pasó y cuál es el sentido teológico del por qué se rasgó el velo del templo. Entonces, con Jesús, la celebración de la Pascua al estilo judío va a pasar a segundo término. Y además físicamente se va a dar esto 40 años después. Recordemos que Jesús muere en el año 30 y en el año 70, como él lo había profetizado, el templo de Jerusalén va a ser destruido por los soldados romanos, va a ser incendiado, va a ser profanado, y en ese momento se va a acabar para siempre el culto dentro del templo y los sacrificios a través de los animales. No puede haber nadie más perfecto para ser inmolado, valga la expresión, que el propio Jesús, que por nuestros pecados entregó su vida y su sangre. No puede haber nadie, una víctima más perfecta. Recordemos que en los corderos que se sacrificaban para la Pascua tenían que ser corderos machos de 1 año, sin defecto alguno, y se tenía que manducar, o sea, se tenía que comer ese día, y que no podía ser quebrado ninguno de sus huesos. Lo mismo que sucedió con Jesús, que no, de acuerdo a las profecías que había, no se le quebró ningún hueso, a pesar de que fue traspasado por los clavos y que fue por medio de la lanza traspasado su glorioso corazón, ninguno de sus huesos fue tocado. Entonces, él es la víctima por excelencia y es el nuevo sacerdote, que eso es otra cosa importante, que lo dimensionemos. Dentro del judaísmo, en el templo de Jerusalén, los sacerdotes venían de la familia de Aarón, uno de los integrantes de la tribu de Leví, de las 12 tribus judías. Por lo tanto, los levitas ayudaban en el templo como ahora ayuda un sacristán, pero los sacerdotes tenían que ser de la familia de Aarón. Jesús no era de la familia de Leví, él venía de la familia de Benjamín, él viene de la dinastía davídica, y él no, por lo tanto, no tiene las connotaciones dentro del judaísmo para ser sacerdote. Sin embargo, por todo él, lo que él representa, Jesús de Nazaret es el sumo y eterno sacerdote y la víctima para la eternidad perfecta. Eso velo entendiendo, velo asimilando, porque vamos a seguir hablando de esto en las próximas clases. Por otra parte, te quiero comentar que la repartición de sus vestiduras por los soldados romanos, pensemos que dentro de los soldados romanos encargados de la ejecución de la crucifixión había un centurión que comandaba el grupo y otros soldados. De acuerdo a la profecía, a las profecías que sobre el Mesías
había, tanto de Isaías como también de otros profetas como Jeremías, como Daniel, se hablaba de que sus vestiduras iban a ser rifadas o que iban a ser repartidas. Y nos menciona aquí que había su manto, que era una bella pieza textil sin costura, sin ninguna costura. Y esto quiero que entiendas. Por un lado, eran 4 los soldados que se reparten las vestiduras, que el número 4 significa lo terrenal, los 4 puntos cardinales del mundo. Y entonces, ¿qué significado para ti tiene ahora que tú sepas que la ropa de Jesús quedó distribuida en 4 diferentes puntos cardinales? Y que además, como Jesús en el lavatorio de los pies, el día de la cena del Señor, él se quita la ropa y se ciñe el bañador para poder lavar los pies a sus apóstoles. Y él dice, yo tomo mi vida y la recupero, yo doy mi vida y la recupero cuando yo quiero. Ese es el significado de cuando él se quita su ropa y luego se la vuelve a poner. Entendamos ahora en la cruz el hecho de que proféticamente estaba puesto que se iban a repartir sus prendas. Está llegando a los 4 puntos cardinales, a llevar su palabra a los rincones más apartados de la tierra, representados por estos soldados. Pero que el manto, que así como se rasgó el velo del templo de Jerusalén para dar fin a eso, el manto sin costura de Jesús, eso para no ser roto, se lo jugaron a los dados. Biológicamente nos habla que ese velo no fue rasgado, a diferencia del que sí fue rasgado del templo de los judíos. Bueno, por otra parte de este, de este momento, te quiero comentar, en la contemplación de la cruz hay dos eh, detalles muy importantes. Uno, el que recordemos que a su derecha y izquierda de Jesús están en la cruz también 2 ladrones, 2 sediciosos que merecieron la pena de muerte, y que uno de ellos increpa a Jesús y lo reta, diciéndole, si eres tú el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro no hace esto, no tiene esa conducta. La tradición, ya con el paso del tiempo, vuelvo a decir la palabra tradición, nos habla hasta de los nombres de estos ladrones. El que increpó a Jesús es Gestas, nos dice la tradición, y el que se dirige a él con veneración se llama Dimas. ¿Por qué digo con veneración? Porque por estar observando a Jesús, su misericordia y la manera en que afrontó todo su sacrificio y la entrega que estaba dando de su cuerpo, para él no había ninguna duda. En Dimas nace una fe indescriptible para nosotros, pero en las horas que estuvo ahí, en esas 2 o 3 horas que estuvo al lado de Jesús, le convenció su misericordia y le manifiesta no solamente fe, sino le manifiesta reconocimiento porque le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahí le está dando reconocimiento tanto terrenal como celeste. Al decirle Señor, es reconocerlo como humano, como lo máximo. Y al decirle de su paraíso, le está reconociendo de que viene del cielo. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le responde? En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto es sublime porque la misericordia de Jesús hizo que aún en vida Él santificara al primer
mártir, pudiéramos decir, de la fe. Dimas no había sido condenado por la fe, pero estaba muriendo al lado de Jesús, y al manifestarle esa fe Dimas a Jesús, Jesús no solamente lo salva, sino que lo santifica, y además va a ser el segundo, perdón, en llegar al cielo, porque obvio, Jesús es la primicia de la vida eterna, es el primero que tenía que entrar, pero después Dimas lo llevó Jesús allá. Qué, qué cosas, qué maravillas, qué historias. Bueno, entonces la otra persona observante de este triste evento es el centurión, que la tradición nos dice que de nombre se llama Longino. Él es el que asevera de que en verdad, este era hijo de Dios, al ver las manifestaciones de la naturaleza, al ver que en el momento en que entrega su espíritu, en que entrega también su vida al Señor, a Dios, tiembla la tierra como otra manifestación del dolor de la naturaleza por la muerte de Jesús. Y nos dice que las piedras se partieron. Y esto también tiene una connotación teológica, porque recordarás que cuando Moisés en el Éxodo, en ciertos momentos en que el pueblo estaba ya desesperado por la falta de agua, Yahvé Dios le dice a Moisés que golpee la piedra y de ahí brotará agua. Y en el caso de la crucifixión de Jesús se parten también las piedras como un símbolo de que las piedras nos van a dar todo lo que necesitemos, y además se duelen de la muerte de Jesús, del Señor. Bueno, Longino, que te estaba diciendo que es el nombre de este centurión, dice la tradición que después de que recibió la orden de que le quebraran las piernas a los malhechores, y se suponía también a Jesús, y al ver que Jesús ya había expirado, decide traspasarle el costado y su corazón, y de ahí el episodio de que brota sangre y agua de su costado, y de ahí lo que después con el paso del tiempo se ha convertido en la celebración del Señor de la Misericordia, 8 días después de la resurrección del Señor, y que el sentido teológico es que Jesús nos da hasta la última gota de su sangre, y también que el agua que de su corazón brotó, que es un efecto también médico de una asociación húmeda linfática que es explicable médicamente, es una manifestación del propio Espíritu Santo, que lo identificamos por aire, por nube, por agua, por viento, en fin, por fuego, muchos símbolos que nos hablan del Espíritu Santo. Entonces, se dice, de acuerdo a la tradición, que un poco de esa sangre que brotó del corazón amoroso de Jesús le cayó a Longino en el ojo, y que Longino tenía severos problemas de vista, y que gracias a eso recobró él la vista. Por lo tanto, este centurión, de acuerdo a la tradición, también recibió los beneficios de la misericordia de Dios a través de la persona de Jesús. Y se dice que fue tanta el convencimiento y la fe que Longino adquirió, que dejó las tropas romanas, que se dedicó a propagar la palabra de Dios a través de la vida de Jesús de Nazaret, y que murió él como mártir también, porque fue decapitado. No fue crucificado porque tenía la ciudadanía romana, si no hubiera muerto como Jesús, pero sí fue decapitado, igual que fue Pablo en su momento, y otros
mártires más. Y entonces, si tú te pones a ver, hay un catálogo dentro del Vaticano que se llama el Martirilogio, que es un libro que te habla de todos los mártires de la Iglesia cristiana católica. Y si tú te pones a ver, vas a encontrar ahí a San Longino, que es, de acuerdo a la tradición, este centurión que fue el que traspasó el costado de Jesús, que se convirtió, que trabajó desde ese momento por llevar la palabra de Jesús hasta los confines de la tierra y que le cambió toda la vida al ser testigo de la muerte de Jesús. También esos momentos por él vividos le hizo que naciera la fe y que abrazara la cruz ahora sí, que la abrazara. Es más, de acuerdo a la tradición, dicen que cuando ya José de Arimatea, Nicodemo y no sé, las santas mujeres descendieron a Jesús de la cruz, que el propio Longino ayudó a bajar el cuerpo de Jesús y que probablemente, ahí sí, ahí nos dice que estuvo ayudando en la preparación. Eso se pone un poquito en duda porque un soldado romano no creo que se metiera a un sepulcro. Y la preparación del cuerpo de Jesús se hizo de acuerdo a lo que nos cita la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En la parte superior está el lugar donde fue crucificado Jesús. En la parte inferior tiene dos áreas, uno que le llaman la piedra de la preparación, que es una plancha donde se supone fue ahí ya conducido con la sábana santa Jesús para ser ungido con la mirra y aloe que llevó este Nicodemo al sepulcro que José de Arimatea cedió, este sepulcro nuevo para que estuviera Jesús de Nazaret ahí, y que ya ahí fue amortajado de acuerdo a la tradición judía rápidamente, porque si su muerte fue a las 3 de la tarde, en las siguientes 3 horas tuvo que hacerse toda esta operación. ¿Por qué? Porque a partir de las 6 de la tarde de ese día viernes comenzaba la Pascua judía y no podía, eh, era, estaba súper prohibido el que hubiera cualquier contacto con cualquier cadáver, eh, ya cuando fuera el tiempo de la Pascua. Bueno, entonces estas historias, tanto de San Dimas como la de San Longino, es algo que la tradición nos ilustra y que también es bellísimo. Entonces, son detalles que no debemos de pasar por alto. Por lo tanto, después hay visiones en la contemplación de parte de los evangelistas, que ya las hemos visto al estudiar sus respectivas versiones de la buena nueva de Jesús. Y está también, aquí nos cita una de las intuiciones de Juan. Permíteme que te lea un poquito. Dicen, estaban al lado de la cruz de Jesús, de acuerdo a la narrativa de Juan, 4 mujeres: María, su madre; Salomé, hermana de María; María, la esposa de Clopas; y María la Magdalena. En primer lugar, Jesús, clavado en la cruz y a punto de morir, viendo que su madre queda sola, le confía con amor filial a los cuidados del discípulo que más quiere, y él la recibió como suya. Habla del propio Juan. Después, dirigiéndose a su madre, le dice mujer. Era el término con que Jesús se dirigía a María, su madre, y le dice, he ahí a tu hijo. Y nosotros, toda la humanidad, todo el nuevo pueblo de Jesús, todo el nuevo pueblo de Israel, estamos representados en la persona de Juan, y por eso tenemos la bendición de que por la misericordia de Jesús, también la siempre Virgen María es también nuestra madre. Muy bien.
Después de esto, ya hay actualizaciones que ya las vimos de las palabras que citan los evangelistas y ya hablamos de las reacciones de la naturaleza. Un punto que es importante también que veamos ahorita, nos cita la escritura. Mateo agrega un fenómeno. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Qué quiere decir esto? No nos confundamos. Después de la muerte de Jesús, dentro de las manifestaciones, se abrieron sepulcros y salieron y resucitaron santos. Al decir santos, nos da el tip de que son gente, son personas, como pudo haber sido un profeta, como pudo haber sido un enviado de Jesús, como pudo haber sido quizás hasta el propio Moisés y otros más, que obvio fueron enterrados y estaban aguardando el que Jesús resucitara para que ascendiera a los cielos, para que él, después de ser primicia del nuevo reino de Dios para todos nosotros conquistados por él, van a llegar también estos santos. Pero no podían llegar si Jesús no había llegado primero. Entonces aquí lo que nos precisa Mateo es que el viernes a la muerte de Jesús se abren los sepulcros y muchos cuerpos resucitan, pero solo hasta el domingo salen de sus respectivos sepulcros después de la resurrección de Jesús. Y después de este fenómeno, también estos santos entran a la ciudad santa y se manifiestan a muchos. Entonces, de acuerdo a la óptica de Mateo, independientemente de las apariciones de Jesús, hubo otras apariciones de santos que también, por gracia de Dios Padre y por obra y gracia del Espíritu Santo y por la intermediación de Jesús, también resucitaron, también se aparecieron en la ciudad de Jerusalén y también, después de que Jesús llegó al cielo, ellos también llegaron al cielo. Bueno, entonces todos estos detalles son aportaciones que nos enriquece más el, el saber detalles sobre la pasión y muerte de Jesús de Nazaret, que forma parte de la Pascua del Señor. Bueno, pues le agradecemos mucho a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo el que nos hayan acompañado para ayudarnos a entender un poco más de su palabra. Y yo te agradezco a ti tu presencia en esta clase. Te invito a que tengas una agradable semana tú y tu familia y a que, si Dios lo permite, nos volvamos a reunir aquí el martes venidero para continuar con los detalles de la vida de Jesús de Nazaret. Ojalá y puedas el jueves integrarte a la conferencia y no olvides, de cualquier duda, de mandármela a través del chat o a través del mail o de señales de humo, de lo que tú quieras. Bueno, pues no dejes de mandar constancia de tu presencia y te pongo la canción de cierre y nuevamente gracias de tu presencia. Con el resplandor del tercer amanecer, la luz volvió a nacer. Ya no hay oscuridad, no hay tristeza ni maldad, no hay pecado que la pueda apagar. Es la luz
luz del amor que a la muerte ya venció. Victoriosa hoy se eleva en esplendor. Esa luz es Jesús que murió por mí en la cruz, pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Pero al fin resucitó para salvar mi corazón. La tumba vacía está, no te puedes callar, su mensaje debes proclamar, que a la muerte venció, que su promesa cumplió, que las puertas del cielo nos abrió. Esa luz es Jesús que murió por mí en la cruz, pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Vive Jesús, Él resucitó. Esa luz es Jesús que murió por ti en la cruz, pero al fin resucitó para salvar tu corazón. Pero al fin resucitó para salvar tu corazón.